Bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, está aquí con nosotros. Para mí, para nosotros, este programa es un honor tenerle aquí en este programa. El honor es nuestro, compartimos eso. Bien, bien. Don Wilson, ¿cómo va el Instituto Duartiano? ¿Cómo han estado viendo ustedes todos estos procesos, estos casos últimos que se han estado suscitando? Lo último, en el ámbito internacional, con el tema del Vatican News, por ejemplo, ¿no? Que envió una información, se determinó que no era así, y después entonces lo más reciente, lo de una carta del episcopado. Así es. Bueno, el Instituto Duartiano sigue cumpliendo con su cometido, con su rol. Nosotros mantenemos las actividades que son las que identifican y son más inherentes en sentido general a la institución, la difusión del pensamiento del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte Díez, de los trinitarios, de los restauradores y, en fin, héroes y heroínas de la patria, como los mártires de la patria. Y en eso, bueno, pues la publicación de libros, la impresión de nuestras revistas, páginas duartianas, el boletín del Instituto Duartiano, cartillas cívicas, una participación activa en la producción de documentales de carácter y contenido patriótico, pero independientemente de eso, por supuesto, la defensa patria. Es decir, la defensa de la lucha, del esfuerzo, de los logros de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Y en este momento, bueno, pues la soberanía dominicana, las libertades de nuestro pueblo, la independencia nacional. Sí, la República Dominicana ha estado sometida al asedio de sectores de presión de la vida internacional que penosamente encuentran aquí a dominicanos que se apartan un poco de lo que es la identidad y la identificación con los intereses nacionales. Y encontramos cosas como esa. Por ejemplo, eso del Vaticano no surge del Vaticano mismo, eso surge de aquí. ¿Sale de aquí para allá? Claro, un sector minoritario de la Iglesia que es muy activo y desinforma. Entonces aparece un medio como ese, de prestigio, de importancia, como Vatican News, y aparece el mismo pontífice, el sumo pontífice, asumiendo posición, demandando cuestiones que todo el mundo sabe que no son así. Finalmente, la conferencia del episcopado, en la misma línea, termina haciendo demandas que no son pertinentes y constituyen un desatino, y es inducir a errores esa instancia elevada de la Iglesia. Fíjese, no es verdad que hay desmanes contra parturientas haitianas, ni hay tampoco un discurso de odio. Aquí no lo hay, aquí lo que hay es lo contrario. Aquí hay una manifestación inequívoca, permanente de solidaridad. Cuando se reclama que la comunidad internacional asista a Haití, acompañe a Haití en un proceso tan difícil, donde hay bandas armadas que se han convertido en el gobierno de allí, en la autoridad de allí, la gente que está cobrando tributos, la gente que tiene el dominio de todo, estamos procurando una solidaridad y estamos denunciando al mundo lo que está ocurriendo, expresando una preocupación. En el caso de las parturientas haitianas reciben exactamente el mismo trato y cuidado si el privilegio es hacia ellas, porque la parturienta dominicana que vive en Montecristi, en Dajabón, en Pedernales, en Santiago Rodríguez, en Jimaní, esa parturienta dominicana que hace su labor de parto aquí en Santo Domingo, en un centro médico determinado, tiene que acogerse a su suerte. Termina su labor, se va con su criatura, probablemente en una voladora, en un vehículo con condiciones que no son las mejores, probablemente. Inhumano. Y se va a su destino. La dominicana se va a su destino.
Y yo diría que ha mejorado mucho el transporte hacia esas provincias y pueblos. Sí. Entonces, bueno, se va a su destino normalmente. Bueno, pues eso mismo tiene que hacer la haitiana, porque a fin de cuentas, cuando usted llega a un poblado de esos fronterizos, está a ley de pocos metros para cruzar un puente o cruzar un cauce de río seco que le permite llegar a su destino. Sí. Entonces, ¿cuál es la discriminación? El dominicano ha sido solidario como Y nadie. viven con uno prácticamente aquí, en un edificio, cuidándonos. Y pregunte si hay dominicanos que Claro. llaman a migración para que los busquen. No. Es decir, esa es una demanda fuera de lugar, porque Claro. esa situación no se da. Nosotros, lo contrario, hemos comprometido nuestro presupuesto, no solo con la cuestión de la salud, con la cuestión de la educación. Ahí tenemos un problema muy serio con el cupo en las escuelas, porque ya estamos experimentando el Salió problema. esta semana la información de Pero hecho. claro, porque, bueno, hay un problema y nosotros vamos a tener vamos a tener que ser muy sinceros. Yo creo que es la hora de privilegiar al dominicano. En el cupo escolar hay que privilegiar al dominicano. Nosotros entendemos que el Ministerio de Educación, la autoridad, tiene que plantearse la situación. Y de la misma manera que se hacía antes, cuando la época o la zafra cafetalera tenía mucha trascendencia e importancia en el país y tenía una repercusión inclusive en lo que tenía que ver con la asistencia de los estudiantes a las escuelas, sobre todo los de esa zona, el ministerio articuló un programa especial para la zona cafetalera. El Ministerio de Trabajo. Educación. De Educación. Que era diferente al programa de las demás zonas del país. Y entonces, bueno, a ellos se le administraban las clases de otra manera y tenían un periodo diferente. Okay. Aquí van a tener que hacer eso con esa presencia masiva de estudiantes haitianos que hay en el territorio dominicano. Entonces, vamos a crear una tanda especializada, ¿verdad? Un programa especializado. ¿Cree usted requerido eso de una tanda especializada? Yo creo que sí, mire, por más de una razón. Número uno, porque hay que privilegiar al dominicano con el cupo. Y a quien hay que buscarle un cupo es a esa masa de niños que provienen de hogares de muchos haitianos que están aquí de manera indocumentada. Sí, claro. Que espero que se le niegue. E irregular. Entonces, hay un asunto. El maestro, cuando imparte la materia histórica, cuando imparte historia dominicana, el maestro se cuida mucho de abordar el tema como debe por un número importante de estudiantes haitianos que están en el aula. Hay resistencia inclusive de ellos a rendirle tributo a los símbolos patrios, a la izada o la riada de bandera, o cuando se interpreta el himno nacional. Entonces, a veces le es difícil al maestro con los demás estudiantes hacer una imposición como debe. Pero si se hace y se administra esa clase de manera especializada, tienen la obligación, número uno, de hacerle tributo a la patria. Y número dos, de corresponder escuchando la historia. El maestro con la autoridad de vida, contando la historia, conforme a como los propios historiadores haitianos recogen. Claro, porque de ahí nace el amor patrio en esos niños y adolescentes. Exactamente. Entonces ahí hay que hacer un trabajo especial. Eso es correcto. Entonces yo creo que hay que plantearse el problema. Y la cuestión de bono parece una salida, pero no me parece que sea la mejor salida. Correcto. Tal vez es mejor pensar en esas tandas especializadas que bien pueden hacerse los fines de semana, perfectamente, con un profesorado especializado. Porque hay muchísima gente por ahí que está procurando optar. El Instituto Duarte no pertenece al CES, ¿verdad? No. 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 Pero con estas conversaciones sobre el tema haitiano no se... No nos invitaron a eso, pero sí participamos de una de las comisiones, en particular
el observatorio, ¿verdad?, fronterizo, en la comisión de veedores que preside Miguel Franjul. Él tuvo la gentileza, la cortesía de invitar al instituto a que se incorporara dentro de ese grupo de veedores de los trabajos y aplicación en la zona fronteriza. ¿Y esa parte del estudiantado, ustedes lo han planteado? Bueno, lo hemos estado planteando así públicamente. Okay. Nosotros por lo pronto estamos muy contentos con el Ministerio de Educación porque incorporaron la materia moral y cívica y lo van a hacer muy rápidamente. Ya para el próximo año escolar que comienza ahora, el mes que viene, ya están ellos previendo esa incorporación. Muy importante. Por tanto, a nosotros nos satisface mucho eso porque es una garantía de propiciar una nueva ciudadanía, un estudiantado, donde están niños y adolescentes que pueden perfectamente recibir el impacto de esta formación. Y eso es muy importante. Que vuelva la modalidad a las clases y a los niños. Exactamente, exactamente. Y en cierto modo, yo diría que es como administrarle una vacuna social a esos niños y jóvenes. De la misma forma que se procura garantizar a ellos su buena salud con esas vacunas, previendo esas enfermedades que atacan. Asimismo, cuando usted le inocula la parte de la responsabilidad social, la cuestión que tiene que ver con la formación fundamental integral, el aprendizaje de la Constitución, los valores patrios, lo que tiene que ver con la historia nacional, lo que tiene que ver con los buenos modales, lo concerniente a la educación vial, al tema que tiene que ver con el medio ambiente. Cuando usted logra eso, usted impacta en ese sector tan dinámico y tan importante. Y además, ahí están los futuros militares, policías, jueces. Y los futuros políticos presidenciables también. Exactamente, los periodistas. Porque estamos viendo que ahora, doctor, un estudiante amenaza a un profesor ya. Ya un profesor no puede llamar la atención a un estudiante. Es por eso mismo. Y las modales se han ido perdiendo por eso. Por eso mismo, porque el hecho de que no haya en la cabeza de cada uno de esos jóvenes esos valores y eso que constituye un freno hasta para los actos de corrupción. Así mismo es. Porque nosotros somos fruto de eso. La actitud de asumir una vida y una línea correcta respecto de el manejo de la cosa ajena es fruto de un aprendizaje. Así mismo uno viene con esos valores. ¿Por qué? Porque nos los insuflaron. Los tenemos. Y eso se constituye en el valladar, en el freno, para no hacer lo que no corresponde, para no arrojar una basura a la vía pública. El gobierno central, ¿cómo usted lo ve? Desde el presidente de la República, obviamente. ¿Cómo usted lo ve en ese sentido respecto a esos temas que estamos nosotros tratando? Mire, el presidente tiene... ¿Hay positivas intenciones? Sí, el presidente tiene la sensibilidad, independientemente de las presiones que se ejercen, porque no hay duda. Eso es importante. Que hay presiones que se ejercen. El presidente ha estado poniendo en práctica una serie de medidas que son importantes. Es decir, eso de frontera, el muro, es una realidad. Y es un muro bien puesto. Si uno va allí, como hemos ido nosotros en descenso, y vemos el muro, nos damos cuenta que sin ese muro estaríamos nosotros fracasados. Hay que seguir con el muro, hay que extender el muro. Lo van a extender 13 kilómetros más. Claro, y hay que seguir extendiéndolo en puntos que todavía siguen siendo delicados. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, hubo una reacción bastante airada de muchos sectores cuando se dejó esa franja fuera del muro, terreno dominicano. Eso ha sido muy útil porque eso es lo que permite el patrullaje fuera del muro. Si el muro estuviera al ras de la divisoria, lo estaría compartiendo con Haití. Pero en este caso no, porque el territorio nuestro está más allá del muro. Y eso permite seguridad. Y que cuando usted va y camina en el territorio nacional, tiene una protección desde el mismo territorio nacional, pero luego del muro, usted está doblemente protegido. Protegido por el muro y protegido por las fuerzas militares que vigilan y custodian. Y una seguridad más allá del con muro. Tecnología, lo que se ha anunciado. Bueno, claro, todo eso tiene que complementarse. Es necesario
que haya tecnología, que haya esos drones, que haya esa vigilancia, que haya ese control, que haya ese celo. Es necesario. Y el celo tiene que ser por tierra, aire y mar. Claro. ¿Eh? Sí. Doctor, vamos con su permiso a una pausa. Vamos a una pausa, retornamos en brevísimo tiempo. Estoy conversando con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Vamos y volvemos.